los fines de semana es ese entretenimiento del fútbol, que te tocó estar en el profesionalismo, que serían como unos 10 años, 12 años. Exactamente 14. 14 años en el fútbol profesional. ¿Desde los 20 a los 30 y qué? No, de los 14 a los 28. De los 14 a los 28. ¿Cómo empezó tu carrera en el fútbol profesional? ¿Cómo llegas a Tigres? Pues prácticamente, ahora sí que de rebotito. Anteriormente hacían como torneos en Suazua, de academias de diferentes lados, ¿no? Del área metropolitana. Y en un partido de estos, un visor, ¿cómo se llama este profe? Ricardo López. Estaba visoreando y al finalizar el partido me dijo, ¿sabes qué? Quiero que te pruebes, ¿cómo ves? Te presentas el lunes con la piloto, antes así se llamaba. Y fui, me presenté, entrené una semana y me quedé. O sea, así tal cual, en una semana yo ya estaba registrado con la tercera división. ¿Y si era una cosa que estabas buscando o fue de sorpresa que te hablaron? Pues, o sea, obviamente en mi cabeza siempre estuvo ser profesional, pero en ese momento yo creo que no pasaba por mi cabeza. Te lo fuiste encontrando y luego llegas y si era lo que esperabas, o sea, en cuanto a la exigencia, en cuanto a el profesionalismo, los 14 años. La realidad es que es otro mundo. Es otro mundo desde cómo te preparas, cómo entrenas ya todos los días, ¿no? Sí. La disciplina que tienes que entender, que captar y que adoptar a tu estilo de vida. Y la realidad que no me costó mucho porque ya estando ahí mi enfoque fue al 100%. Meterle diario. Oye, pero en ese entonces, ¿dónde vivías? ¿Todavía vivías en Guadalupe por la Pastora o no? Sí, todavía. O sea, era aventarte el viaje, el road trip diario, ¿de la Pastora a Suazua? No, yo creo que el primer año, haz de cuenta que pues, entrenábamos en Suazua. Sí. Entonces entrenábamos a las 8, si mal no recuerdo, entonces salía el camión del estadio a las 6 de la mañana. Okay. Entonces, pues mi papá era el que me llevaba, ¿no? Mi papá, su trabajo es temprano, ¿no? Entonces, él me levantaba a las 5 de la mañana, me quedaba un rato dormido en la camioneta, después me dejaba en el estadio y yo me iba en el camión. Te ibas por ahí también, otro sueñito en el camión, aprovechando. Otro sueño en el camión. Sí, ¿verdad? Pero el que agarraba el lugar, porque como iban todos y luego a la casa del club, a veces unos iban parados hasta Suazua. ¿En serio? Iban parados, sí. O sea, en la primera parada era el Volcán y luego iban por Anáhuac, que estaba en la casa club. Ajá. Ahí subían raza hasta allá. Hasta Suazua. ¿Cómo ves? Sí. En el rastro, en el Globo, donde está Soriana Universidad. Sí. Ahí se paraba, hay una panadería y ahí se subía a la casa club. Ok. Y de ahí directo. Entonces a ti nunca te tocó ser parte de la casa club, ¿verdad? No. Porque si hay historias de terror de que eran 40 y un abanico, ¿verdad? Te soy sincero, nunca me paré en la casa club. ¿En serio? Nunca fui. Sí, sí llegué en algún momento a darle ride, no sé, a Molina, a Cuña, sí. a Dueña, no me acuerdo quién más estaba, otros de Cerda, ¿no? También en esa época. Cerda, no, a Cerda no le hablaba, me caía mal en esto. Nada, te creas. No, Cerda era de los demás, era de los más grandes, entonces no me tocó convivir mucho con él. Ahora sí, le mando un saludo a mi compadre. Saludo a Manuel, que también va a venir para acá. Pero a los demás sí, desde llegué a Darray nunca entré, sí. Pero sí me decían que era... Porque ahí los dejaba de que no, yo me voy. Yo ya me voy, sí. Es que se han escuchado muchas historias de terror, de que en literas y un abanico para 10 güeyes en un cuarto. O sea, eran otras condiciones de las fuerzas básicas también, ¿no? En aquella época. Sí, yo siempre digo que nos tocaron las vacas flacas de Tigres porque tanto en la infraestructura del equipo, en las instalaciones, en la casa club, hasta en la vestimenta nos tocó lo último, ¿no? Sí. Entonces ya ahorita ha cambiado mucho, ha cambiado bastante el trato del jugador, ya es más humano. Sí. Y eso yo lo veo muy bien porque es como debe de ser, ¿no? O sea, tratar bien al jugador, que se sientan cómodo. No va a llegar al grado de que se sienta muy relajado, pero sí tratarlo bien, ¿no? Sí. ¿Por qué dices que ahora más humano? Antes sí eran tratos medios gachos. Pues no gachos, pero sí era muy austero, ¿no? O sea, pues había el típico termo con agua, no sé, gracias.
La ropa, tocaba, no sé, una camisa, un short y tenías que cuidarlo con tu vida. Todo, sí. Sí, las medias, no sé, rotas, o sea, la cancha te tocaba a veces hasta en mal estado, no sé. El camión, simplemente el camión, o sea, a veces estaban, la verdad, estaban Malas condiciones. mal estado. Y bueno, ahora ya todo eso cambió. No había nutriólogo, bueno, no, sí había nutriólogo, pero no te daban tu barrita, comida, no teníamos que comprarle el licuado ahí al David. Al David, que cómpraselo. A Chavita, un utilero también que nos vendía los sándwiches así escondidas. Sí. Pero sí, ahora todo eso ya. Era otro Tigres, se ¿no? lo facilitan más, sí, era otro Tigres. Era otro Tigres, o sea, en el primer equipo sí invertían mucha lana porque sí llegaban jugadores caros de la época, ¿no? Chamagol y todo eso, yo me imagino que es más o menos por esa época lo que estás hablando, ¿no? No, fíjate, Chamagol, no me tocó Chamagol. ¿En qué año estamos hablando de fuerzas básicas? ¿2000 qué? 2005, 2006. 2005, entonces, menos, sí. ¿Quiénes? Bueno, estaba Gaitán. Estaba Gaitán. ¿Cuándo regresa el Diablo? ¿Fue Libertadores? Estaba Didi, estaba Pereira. Estaba el Cookie. Estaba Hugo Sánchez, que era de los de aquí, de cantera. Hugo Sánchez, sí. Era esa época de los Tigres. Que era de los jóvenes. Sí, era de los jóvenes, Sí. que fue a confederaciones, que se pierde el mundial, pero andaba en un nivel extraordinario, ¿no? Sí. Cuando te toca ese proceso, 2005, 6, 7, 8, ¿en qué momento tú empiezas ya a tener un rol un poquito más protagonista en fuerzas básicas? O sea, ¿cuándo ya te convertías realmente en uno de los jugadores destacados que tuvo el equipo en ese momento? Yo creo que también pasó muy rápido porque yo llego a tercera y en ese entonces hacíamos interescuadras con primera en el estadio. Sí, el Volcán. Me acuerdo que estaba Mario Carrillo. Sí. Era Mario Carrillo y yo siempre he sido muy, muy rebelde, ¿no? O sea, en mi estilo, mi manera de jugar, era muy atrevido, era un poquito más rebeldón. Entonces, tú sabes que típico a los jugadores de primera, ¿no? Que no les llegues, que no los encares o que no seas un poquito descarado. Yo era así, entonces como que ese estilo me empezó a diferenciar o marcar un poquito y digo, también en los partidos que teníamos acá con la tercera, que me tocaba marcar goles, entonces pues ya te vas creando una fama, ¿no? Sí, vas destacando de los demás, y de repente ya te empiezan a llamar a primera, un entrenamiento, 2 entrenamientos por semana, y luego que la pretemporada, ya te llevan a pretemporada, ya que vayas a una pretemporada, eso ya es como que vas como 10 pasos adelante. Sí. Entonces sí, yo creo que a partir de ahí, a partir del año, empezaba O sea, 2006. Sí, 2006. ¿2006 con cuántos años? Yo creo que mi primera pretemporada la hice a los 17. Ah, bien chavillo, ¿verdad? A los 17 años. No sé si te acuerdas o no sé, digo, tú estás más joven. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 35.